de la parte de los puentes, vamos a hablar de los puentes de vigas cajón. Obviamente, más que recto, el que se acomoda muy bien es en la parte de puentes curvos, por si acaso, es donde encaja como anillo al dedo, es en la parte, reitero, de puentes curvos, básicamente. Pero, por supuesto, de que se utilizan, en fin, todo ese tema, en otro tipo de puentes, ningún inconveniente, pero reitero, es mejor para la parte de puentes curvos, ya sea de hormigón armado pretensado, por si acaso. Bueno, normalmente va de 15 a los 40 metros, estamos hablando de puentes de hormigón armado, por si acaso. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, básicamente, para poder aplicarlo. Normalmente, por cada vía, estamos hablando, por si acaso, del AASHTO, son 2 nervios, básicamente, de 2 vías es 4. Ese es un formato, si vale el término, se puede mejorar, en fin, todo ese tema. Sí, por supuesto, no hay mayor inconveniente. Se puede optimizar, pero más que todo estamos viendo el lineamiento del AASHTO, por acaso. Entonces, tenemos aquí la parte que hemos comentado, directamente los formatos que tiene el AASHTO. ¿Que se puede mejorar esto? Pues, obviamente que se puede mejorar con el elemento finito, hacerlo solo, más pesado, en fin, todo ese tema, obvio que se puede, ¿no? Pero reitero, esto es la norma AASHTO, por este caso, que da ese lineamiento que uno, por supuesto que se puede, ¿no? Sencillamente. Bueno, ahí tenemos la parte que hemos comentado, básicamente, respecto al tema. Muy bien. Ahí vamos a hacer desde el punto de vista del AASHTO estándar o el LFD. Y ya les comenté, por si acaso, actualmente la ABC no admite ya en definitiva el ABC 20, necesariamente es ABC 25, hemos visto las características, en fin, todo ese tema. El que se usa es por si acaso, el HS 25. Es en desuso en invierno, definitivamente no se llega a utilizar. Muy bien. Tenemos la sección transversal, las características de la parte y bueno, uno de 26 metros de longitud, isostático básicamente. Las características, peso del hormigón siempre reitero que es 2500, ¿no? Entonces tenemos aquí de 2 vías, la acera es de 80, puede ser, si es, ya comentamos, si es urbano, normalmente se sugiere que sea 1.20, ¿no? Directamente. Ancho de calzada son la cantidad de vigas, es de 3 vías que se está haciendo, debería 6, pero obviamente es una parte, ¿no? Que se puede, no hay ningún inconveniente. Entonces tenemos ahí, son 11 metros, y obviamente este es el lineamiento del AASHTO estándar que dice que la altura para tramos continuos es ancho de los nervios 25, 20, no hay inconveniente, obviamente se debe verificar con el programa, ¿no? Esto es un predimensionamiento, como claramente se habla, ¿no? La separación de los nervios, cada 50, ahí tenemos, longitud del voladizo, obviamente, viendo todo esto, la cantidad que hay, en fin, todo ese tema, obviamente, simplemente es la parte de geometría, ¿no? No tiene ninguna otra consideración por acaso. Espesor de la losa superior, nuevamente, la estándar. Normalmente reitero que es muy común utilizar 18 centímetros. La losa inferior, obviamente, esto es por si acaso del AASHTO. Y ahí tenemos
el valor que tiene. La altura de los muros simplemente es la diferencia, ¿no? Directamente. Bueno, obviamente solamente es de 2 vías, ¿no? En este caso, porque si fuera de 3, aquí hay algún error. En ese caso, tendría que ser 11 y no es 11. Aquí no hay medio, ninguna cosa de esas. Simplemente ese es el ancho. Hay son de 2 vías. En este caso es correcto, coherente, todo lo que habla, particularmente, digamos, desde el punto de vista ya de uso, si vale el término, que este es muy pesado en definitiva. Normalmente, refinando un poco, en cualquier consultoría ustedes van a ver esto es 18. El inferior también puede ser 18. Este normalmente, exagerando, es 25, 20 normalmente, definitivamente no es para más. Obviamente no es asentimiento, se debe verificar con el evento finito, en fin, todo ese tema, ¿no? Definitivamente. Entonces, estos son básicamente lo que nos está mostrando para poder ver voladizos, en fin, todo ese tema. Simplemente lo que le estoy comentando es lo más común cuando se hace consultorías, en fin, me acuerdo de ello, ¿no? Bueno, diseño del tablero, tráfico perpendicular al tráfico, obviamente es ese, los camiones pasan perpendicular a la pantalla que estamos viendo. Es idéntico a lo que hemos hecho para la parte de la losa, de las vigas de hormigón, vigas T. Entonces tenemos aquí exactamente la misma cosa. Si son más de 3 nervios, obviamente lo que hemos hablado con él entre 10, en fin, todo ese tema. Los momentos de las cargas vivas, en fin, todo ese tema. Perdón, de la carga muerta, en fin, toda esa parte. Muy bien. Esto estándar tiene esta fórmula por si acaso. Reitero, aquí nuevamente. Si fueran solamente 2 vigas, este vendría a ser 1 por si acaso. Cuando es mayor de 3, es 0,8. Este vendría a ser 1 por si acaso. A veces hay paquetes, en fin, o alguno directamente en Excel, en fin, todo ese tema lleva esto y no se reforma. Pero estoy aclarando eso. Entonces tenemos eso, la separación, y obviamente por carga viva ese es el momento definitivamente. Que reitero, este no se utiliza, tendría que multiplicarse por 1,25. En Bolivia no se utiliza ya el HS20, por si acaso. HS25 el que se utiliza. El impacto, bueno, es la misma cosa, directamente ahí tenemos. Los momentos de diseño, por supuesto, que inciden definitivamente para poder hacer análisis. El análisis, bueno, ya conocemos el acero de refuerzo, la parte de al centro de la armadura, por si esto es lo que está haciendo, si esto es de 1,20, ahí tenemos para la parte positiva, negativa, en fin, entra al centro, ¿no? Definitivamente. Bueno, esta es la formulita sencillamente. El acero de distribución, como siempre, tiene su formulita y tenemos ese tema. Acero principal negativo es para la parte de los apoyos y tenemos la misma condición. Muy bien, aquí vemos el positivo y el negativo, detalle del armado y siempre el acero de temperatura. Es muy importante definitivamente. El voladizo algo similar, como hemos hecho en la parte de las vigas T. Es prácticamente lo mismo, con todas las cosas, nos repetimos, por si acaso, de las cargas de los posamanos, carga peatonal, acá, choque, pisada del camión, y aquí simplemente el error, no sé, es al centro por si acaso. Es al centro, el momento que se hace es al centro. Bueno, es lo mismo, en definitiva, ahí tenemos el bordillo, su brazo. La carga viva es esta formulita, por si acaso, que es de esto, y obviamente para poder ver el ancho efectivo, como siempre vemos, se simplifica. Y tenemos ese caso que no incide porque, bueno,
no coincide, ¿no? Definitivamente está ahí, entonces no va, está encima ya. Carga por impacto, obviamente, es la que conocemos, momento último diseño, acero de refuerzo. Normalmente en lugares sísmicos se adopta esta armadura para la parte inferior. Siempre dicen se puede volcar el momento por la solicitación y reitero, normalmente se utiliza la misma armadura por si acaso. No hay, pero se utiliza la misma armadura en lugares sísmicos, lo que se recomienda básicamente. Aquí, bueno, las mismas consideraciones, acero de distribución, temperatura, tenemos el detalle de armado, bueno, aquí adoptaron lo mismo, esa es la figura clara. En todo caso, ese es el que siempre se utiliza, reitero, por mucho, está emboladizo, pero se utiliza por si acaso. Bueno, la flexión longitudinal de la losa, ahí tenemos todas las cargas que inciden en ello. Postes, bordillos, acero, en fin, todo lo que compone. Obvio, simplemente apoyado, QL cuadrado entre 8, ahí tenemos. Carga viva, bueno, el teorema de Barré, no hay ninguna otra cosa. Obviamente hay factor de reducción, en este caso no se reduce. Carga por impacto, bueno, es el que se conoce. La carga peatonal. Los momentos de diseño. Diseño flexión hemos dimensionado para la parte positiva. Y ahí tenemos todas las consideraciones para el hormigón, definitivamente. Todos estamos viendo aquí. La parte Z, obviamente, es al centro de la armadura, ¿no? Directamente, ahí vemos eso. Acero mínimo es de la losa, un 4 por 1000. Y obviamente es el ancho, ¿no? El ancho total. Ahí tenemos eso. El acero de distribución es esta otra formulita cuando es paralelo. Distribución. Muy bien, similar. El nervio interior, similar, como hemos hecho en la parte de las vigas T, muy similar en definitiva. Ahí tenemos las cargas, obviamente tenemos el momento. Carga viva para la parte de corte, bueno, es esto. Carga de impacto, en fin, factores de distribución. Ahí tenemos para este tipo de puente, por si acaso, ¿sí? Ese es el valor y tenemos esa fracción. El cortante, obviamente, de similar forma, afectado por esta fracción, ¿no? Por la fracción. Cortante, de la misma forma, ahí tenemos el concreto. Reitero, siempre esta parte, en lugares sísmicos se dice que no se debe utilizar la resistencia del concreto por la parte de fisuración. Viene un terremoto y bueno, ya no hay más hormigón, ¿no? Básicamente. Entonces, esa es la razón, básicamente. Tenemos para la parte de los estribos, la armadura de piel. Esto lo da, por si acaso, la ASHT. La altura menos 76. Esta la ASHT directamente. Y ahí tenemos esta conformación, básicamente. La armadura de piel es muy importante, sencillamente. En los apoyos, en los tramos, ahí tenemos. Bueno, de similar forma se diseña la parte del nervio exterior. Pues lo mismo. Obviamente, las cargas, en fin, todo ese material indiscutible. Y al comentar de que no ocurre aquello, normalmente se utiliza, reitero, la parte mayor y punto, definitivamente. No hay otras consideraciones por si acaso.
Los factores de distribución, bueno, es la misma, definitivamente, ahí vemos. Incide, por supuesto, para la parte de corte, para la parte de momento, en fin, ahí tenemos la incidencia, la armadura de piel directamente, y bueno, eso es por en cuanto. Mañana vamos a ver la parte del LRFD. Estamos muy bien, no hay razón de darle mayor vuelta. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, en cuanto a los puentes curvos, ¿hay alguna consideración especial para el acero de refuerzo? A ver, el tema que ahí aparece, el mayor inconveniente de los puentes curvos es que aparece un séptimo grado de libertad. Que se simula, sí, se puede simular, pero normalmente, digamos, el Abacus, no sé si conocen un paquete, ese ya lo considera. ¿Qué pasa? Hay una teoría de Brasov para la parte esta de ¿por qué razón aparece este fenómeno? Obviamente que hay deformaciones que no se considera en la parte normal directamente. Bimomentos, no se han escuchado hablar de bimomentos, que aparece factores de zona, en fin, todo ese tema aparece para la parte curvo, definitivamente. Cosa del otro mundo no es, pero se debe tomar en cuenta este fenómeno, básicamente. Se debe tomar en cuenta ese fenómeno porque, reitero, más que todo es para la parte de torsión que se produce en los LN en curvo, evidentemente va a aparecer torsión, ¿no? Directamente. Y eso es lo que se considera como séptimo grado de libertad para poder hacer que, reitero, entran los bimomentos. Obviamente requiere armadura adicional, pero es el concepto básicamente, definitivamente. Ahí va. La parte, digamos, especial, necesaria, reitero que tiene que ver con los bimomentos. Se puede simular, han simulado, hemos hecho una tesis con uno que está en Alemania, un laureado, ha ganado premios, en fin, todo ese tema, en puente de volados sucesivos curvo, directamente. Y por supuesto que aparece ese fenómeno, ¿no? Hay forma de simularlo, con el SAP, en fin, todo ese tema se simula, pero directamente no hay, para poder ver, reitero, es la parte de torsión que aparece, pero no está en el formato de los que conocen de Saint-Venant, no. Blasov, ahí es el que formulé, Vasily Zakharovich Blasov. Es el que se dio cuenta de este fenómeno. Y obviamente hay dos autores, un rumano y un alemán, que entran en todo este tema para poder ver este fenómeno, por si acaso. Aparece de eso. La parte de las consideraciones que está comentando su compañero. Requiere eso, por acaso. Gracias, ingeniero. Cuando es curvo es eso. ¿Alguna otra pregunta? Inge, buenas. Adelante. ¿De qué dependen los vacíos en este puente que tenemos a la cantidad? ¿A qué se refiere el país? Usted acaba de mencionar que bajo normas se tienen tres vacíos en el puente, ¿verdad? ¿Y puede modificarse eso según...? No, obviamente. Este es un lineamiento. Vemos que esto no es nada perfecto, ¿no? Bueno, posiblemente viene de la parte de experiencia, básicamente. Esto es criterio de la ASTO. Por cada vía, 2 nervios. Aquí, digamos, tenemos 2 vías, tenemos 4 nervios. Ese es un lineamiento. ¿Qué se puede hacer? Obviamente, el elemento finito, modificarlo esto, por supuesto que se puede hacer. Y ya no entrando con la ASTO, por decir, de esta forma, en fin, habría que ver si optimiza todo ese tema, habría que verlo. No habría una cosa. ¿Cómo podía yo desechar, si vale el término, esta idea? Con el elemento finito no hay otra. Ahí sí me aparece todo, definitivamente. Si es recto, no tengo ningún problema. Si es curvo, obviamente que hay cosas adicionales que
tomar en cuenta, básicamente. Pero aquí, la parte de los nervios, más que todo, vendría a decir, reitero, ¿se puede modificar? Sí, pero ojo, lo que estamos viendo aquí es de la AASHTO, la recomendación, más que es lo que vemos en el dibujo, es lo que dicta la AASHTO estándar, por si acaso. Es lo que estamos viendo acá. Ellos pregonan, no sé de dónde viene, en definitiva, pero reitero, ¿cuál es el criterio que utilizan ellos? Una vía, 2 nervios. 2 vías, 4 nervios. Por cada vía, 2 nervios. Es lo que utiliza, es la norma. Entonces no hay una cuestión para poder cuestionar, decir, en fin, todo ese tema no hay. Directamente entran. ¿Cómo entran para la parte de definición? Por ejemplo, en vigas de hormigón armado vigas T, aparece la parte de la separación, pero no hay una justificación, básicamente. Aparece definitivamente, pero no hay una justificación de eso. Simplemente, reitero, es el lineamiento que tiene, pero no hay, digamos, una cuestión matemática para decir, bueno, se ha equivocado en esto, podemos mejorar. No existe. En pretensado, sí, definitivamente. Obviamente hay mínimos, digamos, de los años para que pueda entrar la parte del pretensado, los torones, todo eso, hay los años mínimos, en fin, todo ese tema, pero normalmente es unicelular, por ejemplo, ya sea en, qué sé yo, volados sucesivos, los autos cimbrados, en fin, todo ese tema, es de esta forma, básicamente, no es otra, en definitiva, no tiene ninguna otra connotación, si vale el término, pero con el evento finito. Y no entra, por si acaso, lamentablemente, no lo menciona. Esto no dice, no sé si le tienen bronca a los elementos finitos o qué, pero en ninguna parte no menciona. A estas alturas, como ven, los paquetes manejan ya, en definitiva, no hay otro camino que la parte del elemento finito para acercarnos mejor al comportamiento real. Es elemento finito, en definitiva, no hay otro, como podríamos decir, otro método, yo desconozco en definitiva, pero ese es lo más común, lo más corriente en definitiva, es, reitero, la parte de elementos finitos, que con eso se puede mejorar indiscutiblemente. Hay algunos, por ejemplo, bueno, a mí me pasaron para revisar unos puentes que hicieron sobre el Piraí, y no todo el mundo utiliza, por ejemplo, españoles, colombianos y peruanos me pasaron, hicieron calcular, es de la parte privada para una urbanización, Urbó. Me pasaron de unos, ahí vi definitivamente, no todos utilizan, hay algunos que son medio vagabundos. Yo trabajé con Torroja en Pairón, Puerto Suárez. Ese, por ejemplo, el Stat Pro, que no, definitivamente a mí no me convence el paquetito, pero ese era su Biblia de los Torroja, era eso, no utilizaban otra cosa. Obviamente son mucho más potentes, más confiables, aparte de los paquetes que están en el medio, el Bridge, el Midas, bueno, realmente tienen nombre y apellido, particularmente son bastante más óptimos directamente. Hay otros paquetes, como les digo, yo recuerdo, por ejemplo, de unos españoles que hicieron, a mí no me convenció, por decir, el puente costaba 15 millones y solicitaron de que se haga para la parte sismo y llegaba a 24. Obviamente, bueno, me pidieron el criterio, yo no voy a decir, puta, yo soy aquí el men y punto, amén. No, a mí me dijeron, ¿qué opina? Yo les dije, bueno, 5 millones en ningún momento garantiza que realmente sea una garantía gastar eso para la parte sismo, porque hay otros formatos, hay otras formas de poder mitigar este fenómeno, como que, por ejemplo, hay los amortiguadores que son más eficientes y, bueno, no cuestan tanto, ¿no? Aquí hacerlo directamente hay, qué sé yo, una estructura demasiado fuerte en ningún momento. Puede venir liquefacción, en fin, todo ese tema, particularmente a mí no me convencía el reforzamiento que hacían. Bueno, mi opinión, bueno, es esa, me están pidiendo eso, me están pagando de eso. Le dije, no hay. Hay otras formas que me parece mucho más ingenieril, si vale el término, utilizaron en el puente de Río a
al otro lado utilizaron esa forma y me pareció mucho más interesante. Simplemente son amortiguadores. Río Niterói han utilizado ahí. Me pareció bastante más eficiente que cualquiera de las cosas que proponen ellos. ¿Alguna otra duda? Una consulta más. ¿Alguna otra alternativa para puentes curvos que no sean puente cajón? No, el que mejor sea, evidentemente hay, no, vamos a decir, puta, es el único, no. Obviamente hay alternativas, pero reitero, el comportamiento que realmente ha dado, ¿cómo podríamos decir? La mayor eficiencia ha sido de los puentes cajón, en definitiva, ese ha sido el mejor. Obviamente que hay, no vamos a decir que es el único, no, en definitiva, hay puentes, digamos, metálicos, por ejemplo, por decir solamente de vigas, directamente vigas metálicas, obviamente le han tirado aquí algunas cosas como estas, por ejemplo, para rigidizar, en fin, pero reitero, de acuerdo a este es un puente en curva con estos aditamentos directamente, uno ha funcionado, pero dicen que no es lo más adecuado el comportamiento que tienen los entendidos, dicen no, el que realmente no le hace sombra es cajón. No le hace sombra absolutamente ninguna de las soluciones que hay, indiscutible que hay, por si acaso. No puedo decir, no es. Pero el que realmente es sólido en la parte de solución es el cajón. Ahí sí, evidentemente existe. Hay puentes curvocuneta. Hormigón, lo mismo, digamos, por ejemplo, con un mix, hormigón, y obviamente acero, básicamente. Hay. Pero siempre hacen referencia al puente cajón. Siempre. En curvo no. Definitivamente nadie le hace sombra. ¿Alguna otra cosa? Bueno, si no hay más. Alguien está pulsando, parece que no hay. Ok, muy bien. Continuamos mañana el LRFD con calma, directamente. Mañana vemos la parte del LRFD, que bueno, cambia alguna cosa. La parte del camión, en fin, todo ese tema, pero no es mayor cambio que hacemos. Bueno, entonces conmigo será hasta mañana. Que tengan buen día. Nos vemos mañana.